Bienvenidos a Fuera del Piloto Automático. Este es un espacio para explorar la mente, el estrés y la forma en que vivimos nuestras exigencias cotidianas dentro y fuera del espacio laboral. Soy Valeria Santoro y en este podcast integro coaching, neurociencia y filosofía budista aplicada al trabajo para comprender cómo pensamos, anticipamos y reaccionamos muchas veces sin darnos cuenta. La propuesta no es sumar más información, sino abrir un espacio de reflexión que nos permita comprendernos, recuperar claridad y empezar a vivir y trabajar con mayor conciencia y que esto irremediablemente trae bienestar. Hoy quiero invitarte a observar algo muy simple pero profundamente transformador dentro del trabajo cotidiano y es la respiración. Porque vivimos, con agendas llenas, reuniones una detrás de la otra, innumerables mensajes que no solo nos llegan por mail, sino por WhatsApp, y en ese ritmo solemos asumir que el estrés solamente aparece por la cantidad de cosas que tenemos para hacer. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar estos temas, aparece algo distinto. Y acá aparece el tema de la respiración. Muchas personas no están agotadas solo por lo que hacen, sino cómo están internamente mientras están haciendo esa tarea. Entonces podemos atravesar el mismo día laboral desde la claridad o desde la tensión. Y muchas veces esa diferencia empieza en algo tan básico que casi nunca registramos y es cómo estamos respirando mientras trabajamos. Hoy no vamos a hablar de respirar para desconectarnos, sino de la respiración como una forma concreta de salir del piloto automático y volver a estar presentes dentro de lo que es tu jornada laboral o de cualquier actividad que estés haciendo. Para entender por qué esto importa tanto, vale la pena mirar qué ocurre en el cerebro cuando estamos bajo presión. La neurociencia muestra que nuestro cerebro está diseñado para anticipar amenazas y ahorrar energía. Cuando percibimos presión o incertidumbre, el sistema límbico se activa rápidamente y pasamos a un modo mucho más reactivo, lo que se llama el modo alerta. Y esto no sucede solo en situaciones extremas, también ocurre frente a un email ambiguo, una conversación difícil o una agenda que está totalmente saturada. Y en ese estado empiezan a aparecer cambios sutiles. Escuchamos menos, interpretamos más rápido lo que sucede y nuestras decisiones se vuelven mucho más defensivas. Entonces el cerebro no distingue demasiado entre una amenaza física y una presión emocional que está sostenida en el tiempo. Solo responde a señales internas que le indican si está seguro o si necesita protegerse. Y una de las señales más constantes que recibe es la respiración. Cuando el estrés aumenta, la respiración cambia automáticamente. Se vuelve mucho más corta, más superficial, casi invisible, y la mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de que está sucediendo esto, pero el sistema nervioso sí lo registra. Para el cuerpo, respirar rápido significa que algo urgente está ocurriendo y necesita atención, entonces mantiene el estado de alerta. Lo interesante es que esta relación funciona en ambos sentidos. Así como el estrés modifica la respiración también puede modificar el estado interno. En coaching trabajamos mucho en este punto, no como una técnica aislada, sino como pequeños espacios de conciencia dentro de esta acción cotidiana. No se trata de detener el trabajo, se trata de introducir micropausas invisibles que puedan ser herramientas para ayudarte a trabajar mejor. Podemos utilizar la respiración como una señal interna. Cuando el estrés aumenta, la respiración cambia automáticamente, se vuelve más corta, más superficial, casi imperceptible. La mayoría de las veces ni siquiera somos conscientes de cómo está esa respiración, pero el sistema nervioso sí lo registra. Para el cuerpo, respirar rápido significa que algo urgente está ocurriendo y entonces es
necesario activar el estado de alerta. Lo interesante es que esta relación funciona en ambos sentidos. Así como el estrés modifica la respiración también puede modificar el estado interno. En coaching trabajamos mucho este punto, no como una técnica aislada, sino como pequeños espacios de conciencia dentro de la acción cotidiana. No se trata de detener el trabajo, se trata de introducir micropausas invisibles. Tal vez una exhalación más lenta antes de responder un mensaje. Tal vez un segundo de presencia antes de hablar en una reunión. Ese pequeño intervalo crea algo fundamental, un espacio entre estímulo y respuesta. Y cuando aparece ese espacio, dejamos, aunque sea por un instante, de funcionar en piloto automático, de reaccionar. Ahora bien, hay algo que a veces suele sorprender cuando empezamos a observar el estrés con mayor profundidad. Muchas veces creemos que manejamos bien una situación porque mentalmente seguimos funcionando en el trabajo. Pero el cuerpo cuenta otra historia. Aparece cansancio, tensión física, dificultad para desconectar al final del día. El estrés entonces no siempre se siente como una ansiedad evidente. A veces se va a presentar como una eficiencia constante. Seguimos resolviendo, organizando, sosteniendo, mientras el sistema nervioso permanece activado. Esto ocurre ¿por qué? Porque muchas de nuestras respuestas no son decisiones conscientes, sino aprendizajes del sistema nervioso. El cuerpo aprendió a reaccionar rápido para protegernos. Por eso la pausa no es solamente mental, necesita también ser corporal. Y acá la respiración como protagonista. Cuando volvemos a sentir el peso del cuerpo, el contacto con la respiración, la estabilidad física, el sistema nervioso recibe una señal diferente. ¿Cuál es? Bajar el alerta. Y recién ahí recuperamos plenamente la capacidad reflexiva. Esta relación entre respiración y claridad mental no es nueva. Las prácticas contemplativas tibetanas describen la respiración como un puente directo entre mente y cuerpo. No proponen controlar ni forzarla, sino observarla suavemente hasta que encuentre su propio ritmo natural, porque cuando la respiración se estabiliza, la mente también comienza a hacerlo. Y algo muy interesante es que cuando cambia la respiración, cambia también la forma en que nos relacionamos con los otros y con nosotros mismos. Escuchamos con más apertura, hablamos con menos defensa, respondemos desde la presencia. Es decir, que la regulación empieza cuando transformamos la calidad de nuestros vínculos internos y externos. Si juntamos, integramos todas las miradas, podemos encontrar varias herramientas que nos ayuden a entender qué nos pasa, ¿no? La neurociencia explica qué pasa con el cerebro bajo presión y cómo el cuerpo muestra el estrés. Desde las prácticas contemplativas podemos utilizar herramientas para el equilibrio y el coaching genera un espacio de reflexión para accionar. Entonces, salir del piloto automático no significa hacer menos, significa empezar a elegir cómo queremos habitar nuestros espacios. Y bueno, tal vez hoy puedes probar algo simple. Antes de tu próxima conversación, toma una inhalación lenta, exhala en 4 tiempos y pregúntate desde dónde querés responder. Porque a veces el cambio no empieza con una gran estrategia, sino con dar un primer paso, un primer instante de conciencia. Y ese instante entra y sale con cada respiración. Esto fue Fuera del piloto automático, un espacio para detenernos, observar y recuperar presencia en medio de la vida cotidiana. Gracias por escuchar y por regalarte este momento de pausa consciente. Nos encontramos en el próximo episodio. Compartilo si te pareció interesante.